estos organismos son productores de marea roja, principalmente la especie de Protoperidium crassipes es un vector de algunas asparácido, que es una toxina que no solo afecta a los diferentes organismos de la trama trófica, sino también al ser humano. Entonces mi interés radica en reconocerlos, conocerlos, identificarlos y saber qué papel juegan dentro de la ecología del fitoplancton. Afectan a las pesquerías, a la acuacultura y no solo eso, sino al ser humano, ya que las toxinas que producen son transmitidas por la diferente trama trófica hasta llegar al ser humano. Mis estimados amigos, qué gusto me da saludarlos. De nueva cuenta, pues agradecerles que nos acompañen en esta maravillosa serie que lleva por título 5 razones por las cuales debemos explorar los mares. Y fíjense que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito además, porque lleva por título El rastro de nuestras acciones, la huella que dejamos en los mares. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos haciendo nosotros en contra pues de esta riqueza del planeta, de esta belleza? Por supuesto, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que para nosotros su opinión es muy importante, nos fortalece, nos enriquece. Así es que ya estarán apareciendo todas las líneas de contacto, el correo electrónico, las redes sociales, para que usted sea tan amable de establecer contacto con nosotros, le pregunte todo lo que usted quiera a nuestros expertos, que como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario, pues versados en el tema y que obviamente pueden disipar cualquiera de las dudas, pero además quizá usted pues tenga la inquietud de que algún tema sea abordado, sea tratado con expertos aquí en Mirador Universitario, pues hágalo saber y con mucho gusto le daremos salida. Así es que pues el día de hoy para hablar de este tema me acompañan y me da mucho gusto saludarlos. En primer término a la doctora María Luisa Machain. Ella es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que María Luisa, muchas gracias por tomarte el tiempo y la molestia de acompañarnos. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Y por otro lado, pues mucho gusto también en darle la bienvenida y saludar a un gran amigo, al doctor Martín Merino, también profesor y investigador del Instituto de Ciencias del Mar. Martín, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto estar aquí. Bienvenido. Y bueno, pues vamos a aterrizar al tema porque hablar siempre de el rastro, ¿no? El rastro son las huellas, cómo las seguimos y particularmente voy a empezar las damas primero contigo, María Luisa. Porque quisiera hablar un poco de contaminación y después para que Martín nos apoye qué tan contaminado, ¿no? La dosis de esta situación y cómo la seguimos. Platícame un poco del tipo de contaminación antrópica. ¿Qué significa este término para que nuestros amigos de la audiencia pues entren en materia con nosotros? Bien, pues desafortunadamente todo lo que hacemos tiene consecuencias. Sí. Y en último recurso, en último momento, todo va a dar al mar. Entonces, todas las actividades, todas las cosas que hacemos tienen una huella en el mar. Y podemos hablar de diferentes tipos de contaminación. Adelante, por favor. Podríamos decir que hay una contaminación de origen orgánico, de origen biológico, que es pues en exceso de cualquier organismo que se lleve, tanto como sus restos, ¿no? Muchos desechos orgánicos se vierten en el mar. Y por el lado de la contaminación inorgánica, pues desechos químicos, contaminación por pesticidas, contaminación por hidrocarburos, que son los más comunes. También, aunque no queramos, van a dar al mar. Y ahí pues no solo nos causan diferentes problemas a los seres vivos que habitan en ese lugar, sino que también dejan su huella en el registro y a través de ella podemos ver qué ha ido pasando a través del tiempo. Sin duda, no sé, a través de los años se piensa o se sigue pensando que los mares son los grandes basureros, ¿no? Como bien dice María Luisa, todo va a dar ahí.
y la dosis, ¿no? Estábamos platicando antes de entrar al aire un poco al respecto, tiene mucho que ver, mi querido Martín, en este sentido. Entonces, ¿cuál es la relación que hay de esta dosis de contaminación en términos, bueno, los nutrientes u otros contaminantes que se están virtiendo al mar, yo no sé desde hace cuánto tiempo, si no es que de siempre, ¿no? Sí, bueno, en realidad en contaminación es muy importante la cantidad relativa para cada sistema, como dices, la dosis, por eso un equivalente a la medicina, es lo que determina si es deleterio o no. Claro. Por ejemplo, la contaminación orgánica de la que hablaba la doctora, que normalmente produce la eutrofización, pues es simplemente la sobrefertilización, añadir más nutrientes, sustancias que normalmente hay en el ambiente, pero en una cantidad más alta. Okay. Y ahí es un ejemplo en el que lo que es bueno a baja dosis, en dosis alta es dañino, produce la eutrofización. Sí, lo pequeño no mata, podríamos decir, y bueno, pero se acumula, ¿no? Ahora, entonces, para cada tipo de contaminante, exacto, la cantidad que hace daño es muy diferente. Claro, sí, por Sí, supuesto. entonces hay cuestiones, por ejemplo, sustancias radiactivas en muy bajas concentraciones tienen efectos importantes. ¿No? Sustancias nuevas que estamos agregando, fármacos, hormonas, que en concentraciones muy bajas son, tienen un efecto trascendente. Les llamamos contaminantes emergentes porque apenas estamos pudiendo medirlos en el ambiente y detectando su presencia. Ahora, usas un término que llama la atención, eutrofización. ¿Por qué nos platicas un poquito qué es esto? La eutrofización es probablemente el tipo de contaminación acuática de los mares, pero también de todos los cuerpos de agua más extendido, más amplio. Prácticamente todos los lagos, o casi todos los lagos, ríos y muchas de las zonas costeras están eutroficadas. Esta eutroficación es una sobrefertilización, como si cuando fertilizamos nosotros para hacer agricultura. Okay. En ese sentido, es un concepto que es difícil de entender, no es intuitivo, ¿no? Pues ¿por qué va a ser malo fertilizar el océano si fertilizamos el jardín, las macetas, ¿no? No, y más si nos encanta la etimología, el prefijo eu significa normal, ¿no? Sí. En otras acepciones lingüísticas. Sí, entonces en el caso acuático es dañino por dos razones que son diferentes a la tierra y que vale la pena mencionarlas para que la gente las entienda. Claro. Una es cuando fertilizamos en tierra producimos plantas, que son organismos de larga vida. En cambio en el agua, los productores primarios, los que crecen cuando fertilizamos, son microorganismos, fitoplancton, son organismos muy pequeñitos y tienen un ciclo de vida mucho más corto. Entonces hay un gran crecimiento y hay una muerte pronta también. Okay. ¿Sí? Y esta nueva materia orgánica pues se tiene que respirar, se consume por las bacterias, etcétera. Cuando lo metemos en una cosecha, pues hasta que nosotros la conservamos y la consumamos, pues no se va a consumir oxígeno. Claro. Pero en el agua sí. Entonces esta es una razón, que es muy diferente lo que estimulamos cuando fertilizamos el agua. Y la otra, que es digamos la más menos intuitiva, es que en el agua hay mucho menos oxígeno que en la atmósfera. En la atmósfera tenemos un 20% de oxígeno, la quinta parte es oxígeno. En el agua no cabe tanto oxígeno, o sea, el agua se satura de oxígeno con una concentración 50 veces más baja. Okay. Entonces es mucho más frágil el agua, es muy fácil acabarse el oxígeno y cuando se acaba el oxígeno en el agua, pues sobrevienen estas mortandades de peces, ¿no? Que es la noticia más común de que está contaminado el mar o un lago, es se murieron no sé cuántas toneladas de peces. Sí. ¿No? Ahora, no puedo dejar de preguntarte en este sentido del oxígeno, porque de por sí la concentración es baja comparándola con la concentración atmosférica. Se pierde también. Entonces, ¿qué hay con respecto a la pérdida de oxígeno? Me llama también la atención el desarrollo de especies nocivas, porque también esto pasa a nivel terrestre, ¿no? Y finalmente, el efecto, el cambio, el calentamiento global, que tiene seguramente un impacto directo en esto, ¿no? La relación de este calentamiento con la eutrofización que me estás platicando. Sí. Bueno, para cerrar con el oxígeno, el otro problema es que como hay poco, hay que suplirlo, claro, o hay que renovarlo. Tiene que haber una fuente de... La atmósfera es la fuente. Claro. Pero el agua, a diferencia de la atmósfera, es viscosa, es espesa. Sí. Entonces el transporte de oxígeno hacia el agua es muy lento. Es lento meterlo al agua y es lento distribuirlo en el agua.
Entonces, este es el otro problema en cuanto a suplementar el oxígeno que se pierda, y por eso se dan estas condiciones de anoxia y esta mortalidad. Y tenemos zonas del océano que se conocen como zonas muertas, en las desembocaduras de los principales ríos, del Mississippi, aquí del Usumacinta, una zona donde la doctora y yo vamos a estar trabajando en un nuevo proyecto que acaba de arrancar. Entonces, esa es, digamos, la parte de la gravedad de perder el oxígeno. Y la otra que mencionabas es sobre la formación de especies nocivas. Algo que sucede también cuando fertilizamos en tierra, por ejemplo, en las selvas, ¿no? Que hay animales ponzoñosos, ¿no? Es más fácil que en un bosque o en un lugar menos productivo. En el agua también sucede esto. Nada más que son microbios tóxicos para otros microbios de origen, pero que también son tóxicos para nosotros, nuestros perros, si toman el agua, que pueden producir neuronas de toxicidad hepática, etcétera. Entonces, esto es un problema muy común, las mareas rojas. Ese es otro. Y es, digamos, el otro lado grave de la eutrofización. Ok, ¿y el calentamiento global cómo está impactando? Por cerrar con eso, con el calentamiento global estamos apenas prediciendo lo que va a pasar. Pero una cosa que va a pasar es que vamos a dificultar esta renovación de oxígeno, porque estamos calentando la parte superficial del océano y entonces queda más aislada de la parte profunda. Se requiere más energía para meter oxígeno. Esta es una de las consecuencias. Y otra es que al aumentar la temperatura del agua también vamos a favorecer a estas especies nocivas. Claro. Entonces se dice que el calentamiento global va a ser equivalente a eutroficar. Entonces los dos procesos van a ser una sinergia y por eso es más urgente atacar los dos. Sí, fíjense que en otro programa de esta misma serie nos decían los expertos que nos acompañaron que incluso la misma acidificación que se estaba presentando en los mares, ¿no? Todo este complemento, el contenido de sal que es alto y que precisamente hace o evita, ¿no?, la entrada de oxígeno tan fácilmente. Y hay un tema que me viene a la mente y que yo creo que valdría la pena que nos comentes, María Luisa, porque se habla muchísimo, los derrames petroleros, ¿no? Y como que vemos, esa es la fuente primaria, no sé si sea correcto, de contaminación o una de las fuentes de contaminación. Sí. ¿Qué hay en ese sentido? A lo mejor no la fuente primaria, pero una de las más impactantes, ¿no? Tanto para el ambiente, para el lugar donde se está llevando a cabo, pues como para nosotros, por todos los problemas que esto acarrea. No es solo la extracción de petróleo, es también la exploración del petróleo y pues como comentaba Martín, mucho de lo que sucede tierra adentro, ¿no? Tierra adentro tenemos también explotación, tenemos transporte, tenemos refinerías, etcétera, y como comentaba, pues eventualmente todo esto va a dar al mar, ¿no? Pero cuando hay un derrame petrolero, pues se vierte una cantidad muy importante de hidrocarburos en el ambiente y como comentaba Martín, esto de las dosis es muy importante, ¿no? Sí. Un poquito extra de materia orgánica puede hasta favorecer a las poblaciones de diferentes organismos porque les da mayor alimento, podemos tener mayor biomasa, mayor diversidad. Pero ya en mayores condiciones y cada uno de los diferentes grupos de organismos tiene sus propios límites, sus propios rangos de tolerancia. Cada uno de ellos, cuando llega a cierto límite, pues va a sufrir los efectos nocivos de este contaminante, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que en los derrames masivos, en el último que acaba de ocurrir hace unos cuantos años en el norte del Golfo de México, pues de muchas especies hay una mortandad total, ¿no? Se acaba por completo la fauna, sobre todo la fauna muy pequeña que vive en el fondo del océano. Y otras reaccionan, como comentaba Martín, proliferan mucho, ¿no? Pero proliferan tanto especies que son nocivas como especies que no son nocivas. Claro. A final de cuentas, pues lo que se ve es una modificación muy fuerte en el sistema. Y esta modificación va a tardar cierta cantidad de años en recuperarse y en volver tal vez a las condiciones normales o tal vez a un equilibrio diferente, ¿no? Sí, no, y sobre todo porque toda la cadena trófica, bueno, pues está concatenada
Y si esto empieza a afectar en cierto nivel, pues evidentemente es una reacción en cadena, ¿no? Así es. Y afecta prácticamente a todos los niveles, ya sea de forma directa o de forma a través de diferentes eslabones, ¿no? Sí, alguna vez comentaba ya con algunos amigos y les decía, es que hay asentamientos humanos en el mar, ¿no? Me decía, ¿cómo es eso? Las plataformas petroleras ya son asentamientos humanos, que no solamente hablamos ya del contaminante directo del hidrocarburo, sino de todo lo que se genera ahí, ¿no? La generación de basura, todos los desechos orgánicos, y que por supuesto todo esto va a dar al mar, al fondo, ¿no? Del mar, al fondo del mar, ¿no? Y en el fondo del mar pues sigue estando presente por una cantidad de X de años, depende muchísimo de la zona, de las tasas de sedimentación, de todo lo que se produce ahí. Pero tenemos un proyecto en conjunto con varias universidades del norte del Golfo de México, de Estados Unidos y de Europa, de Canadá, donde cada uno de los expertos analiza alguno de todos estos componentes, que son múltiples, ¿no? Son muchos componentes. Y lo que hemos visto, la parte que estamos estudiando aquí en la UNAM, la parte que yo estoy pues llevando a cabo, que en los sedimentos queda presente el hidrocarburo y que después de una cantidad de años sigue todavía afectando. Por ejemplo, podemos encontrar en los sedimentos del fondo del mar, de la sonda de Campeche, todavía huellas del derrame del Iztoc, y lo encontramos generalmente entre 5 y 10 centímetros de profundidad. Entonces uno pensaría, bueno, a 10 centímetros pues ya está aislado, ¿no? Ya no afecta, pero tenemos muchos organismos invertebrados que viven en el fondo del mar, de hasta 20 centímetros de tamaño, que remueven el sedimento. Entonces a la hora que lo remueven nuevamente este petróleo y exponen nuevamente estas sustancias que vuelven a afectar a muchos de los organismos que están viviendo en este momento, aún casi 40 años después de que ocurrió esto. Porque si a lo mejor, o quizás empezó a haber cierta regeneración de este equilibrio, ¿no? Retomar ese equilibrio ecológico, y de repente aparece esto y otra vez el impacto, ¿no? Así es, en muchos lugares se está removiendo. Se ha calculado que se necesitan pues alrededor de 10, 20 centímetros de sedimentación por encima de un evento masivo de este tipo para poder aislarlo. Y bueno, esa tasa de sedimentación dependerá mucho del lugar en particular y sus condiciones, pero pues nos puede llevar entre 5, 10, 50 o hasta 100 años. Wow, ¿no? Tremendo. Hablabas de las zonas muertas. Es un término ya impactante, ¿no? Hablar de esto, platícame un poco al respecto, sí, Martín. Son zonas donde se ha agotado el oxígeno y mueren los peces, ya no en un lago, sino zonas costeras extensas. Y bueno, eventualmente cuando se diluye esta agua por las corrientes oceánicas, vuelve a haber ahí vida que necesite oxígeno, pero todos los años, cuando se dan los picos de descarga, vuelven a aparecerse y cada año crecen más. Y bueno, aquí una cosa que a mí me parece importante también mencionar es cómo resolvemos el problema de la contaminación. Sí, exacto, no sé si quieres pasar a eso. Bueno, lo primero sería dejemos de arrojar contaminantes de todo tipo. Esa es la solución ideal, ¿no? Normalmente es una solución cara porque es complicado o no usar o cambiar, ¿no? Como con toda la economía del petróleo es complicado cambiar a otros recursos. Es costoso, se requieren inversiones gubernamentales, pero bueno, se pueden hacer tratamientos para reducir lo que arrojamos, para quitar contaminantes. Otra alternativa es diluirlos. ¿Sí? Entonces el océano, si bien... Bajarle la dosis, ¿no? Bajarle la dosis. Entonces el océano en su conjunto tiene esa protección, que ofrece mucha dilución. Por eso no vemos en la mayor parte del océano todavía huellas significativas, zonas muertas. Pero todos los cuerpos de agua pequeños sufren mucho más. Y en particular en la zona costera, las lagunas sufren todos estos impactos, y en particular el de la eutrofización. Un ejemplo muy claro para nosotros son las lagunas de Cancún. Casi todas las lagunas del Caribe, cuyo atractivo original era que eran azul, turquesas, súper transparentes, son oligotróficas de origen, que tienen muy poca fertilidad, por eso son transparentes, ahora ya son eutróficas.
ya están eutrofizadas. ¿Y esto en cuánto tiempo ha pasado, más o menos? Pues en el tiempo del desarrollo, del 73 para acá, O sea, ¿sí? Ya están poco, impactándose los arrecifes que están afuera. Ya están también recibiendo el efecto de esta eutrofización, con lo cual el año se extiende, ¿no? Claro. Entonces, una línea en la que estamos trabajando también en la universidad es en buscar mecanismos naturales de darles más capacidad de carga a estos cuerpos de agua costeros, de renovar su agua. Y hemos desarrollado una serie de estructuras, un invento que captura la energía del oleaje y permite renovar el agua de estas lagunas. Entonces, esta es el tipo de opciones que también trabajamos para resolver los problemas. ¿Y actualmente ya hay alguna política, por ejemplo, que le haya entrado a esto para, pues de alguna manera, pues encontrarle ya las soluciones, bajar recursos para esto? ¿O estamos todavía, por tu cara, María Luisa, eso ya me desmotivó, ¿no? ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, pues en algún sentido sí, ¿no? Okay. Hay, como lo comentaba Martín, hay muchos proyectos, no tantos, pero sí hay algunos proyectos en donde pues hemos tenido financiamiento para estar trabajando estas cosas. Pero bueno, con respecto al proyecto de la laguna, Martín te podrá decir mejor que yo lo difícil que es realmente convencer a la gente de que invierta en algo como esto, sobre todo regresando al caso de los derrames en cosas que la gente piensa que no las ve, ¿no? Que no las ve tan dramáticamente, que no están expuestas, pero que eventualmente pues se van a revertir sobre las poblaciones sí, o pensamos humanas. que el mar es tan grande que hay una pequeña dosis de contaminación, no le va a pasar nada, ¿no? Y eso, créanme que creo yo, es una forma de pensar que está muy arraigada. Y bueno, pues ahí se va dejando. Por otro lado, cambiar los hábitos de todos nosotros de ser más responsables. Tú decías algo que tan cerca y tan lejos, ¿no? Que no arrojemos todos estos desechos al mar. Pues no sería algo tan difícil, y sin embargo es la causa original del problema. Entonces, ¿cómo hacerle? Claro, los expertos están generando el conocimiento, están buscando la manera de la solución, pero nosotros como sociedad yo creo que tenemos algo que hacer ahí. Sí, las soluciones técnicas, como te comentaba, algunas ya están en curso. Así es. El problema es sobre todo social, sí, porque requieres tener voluntad individual y luego estructura, una organización social que te permita generar acciones colectivas. El colectivo, sí, claro. Creo que ahí en México nos falla todavía nuestra representatividad y que las necesidades se transmitan hasta a nivel de gobierno. Y la zona costera es un lugar todavía más complicado, porque hay una diversidad, como es la frontera, sí, debe ser. Entonces ahí participan casi todas las secretarías, más el municipio, más el gobierno del estado. Entonces la coordinación de acciones se vuelve más complicada. De hecho, es toda un área de desarrollo, de investigación a nivel mundial, cómo coordinar las distintas agencias. Claro. Ahí en México hemos empezado a avanzar, pero nos falta mucho. Por eso, ejemplos como esta solución que nosotros propusimos, lo que decía María Luisa es que desde finales de los 80s lo propusimos por primera vez y todavía estamos esperando. Antes se está construyendo un sistema de estos en Cuba, cerquita de México, donde la estructura de gobierno es más funcional. Ellos directamente, el turismo es clave para la sobrevivencia del país. Inmediatamente dijeron, claro, esto es una solución, y pues antes de que acabe este año yo creo que el rector va a estar inaugurando, si quiere ir, esta estructura de renovación del agua de una laguna costera turística. Pues ojalá ya le estaremos dando seguimiento y lo estaremos compartiendo con todos ustedes. Pero bueno, a nosotros ya nos llegó el momento de hacer una pausa. Así es que acompáñenme, no nos tardamos nada. Vamos a esta breve pausa y regresamos aquí a Mirador Universitario, donde estamos platicando sobre el rastro de nuestras acciones, la huella que dejamos en los mares. Así es que vamos para allá, volvemos rapidito, no se vaya, aquí a Mirador Universitario.
Una de las áreas interesantes de estudio para nuestro país representa esos grandes espacios oceánicos que son las aguas profundas. Uno de los temas sin duda más interesantes y de mayor actualidad es el estudio de los fenómenos hidrotermales que ocurren en el fondo del mar. Sitio que nosotros le llamamos de condiciones extremas. Se llaman condiciones extremas porque aparte del fenómeno que se da de formas de vida muy extraños, se da en condiciones de alta toxicidad porque se generan compuestos químicos que son nocivos para mucha fauna. Y lo otro es pues, el efecto de la presión, son más de 2.000 metros, 3.000 metros de profundidad, y la ausencia de luz. Con este marco ambiental pensaría que la vida se da en muy pocas formas de existencia. Y cuando en el año 72-73, gracias a una expedición norteamericana, ocurre con que los geofísicos descubren que hay unos sitios que generan la ilusión de minerales. Y a la sorpresa de muchos, se encuentran formas de vida que se da con base no en el carbono orgánico fijado por las plantas, sino por compuestos que nosotros llamamos inertes, como el azufre, por ejemplo. El magnesio puede ser también otro compuesto importante. Y estos compuestos, que normalmente serían tóxicos para muchas formas de vida, los utilizan microorganismos en ausencia de luz, con altas presiones. Y eso sería suficiente para desnaturalizar cualquier elemento orgánico, aminoácido, proteína, lo que se trate, que son las estructuras que componen a los organismos vivos. Y sin embargo, a esas altas temperaturas se dan estas formas de vida extraordinarias. Así como las plantas sostienen el sistema de vida en la Tierra, en los fondos marinos, las bacterias que utilizan compuestos inertes son la base de lo que llamamos de la pirámide de biomasa. Y es un fenómeno muy interesante. Y gracias a esta capacidad de los microbios, de las bacterias, para fijar estos elementos que pueden ser tóxicos, se generan compuestos orgánicos, y de esos compuestos orgánicos se construye lo que nosotros llamamos una trama trófica, una red trófica de organismos que no los conocíamos hasta el año 72-73. Hasta la fecha se considera como una de las grandes aportaciones de la ciencia. Este fenómeno ha planteado preguntas muy interesantes: si en el planeta se convirtió, digamos, una opción primaria, el origen de los primeros organismos en sistemas tan extremos como estos, tóxicos, de altas temperaturas, altas presiones, en ausencia de luz, y es sin duda una opción importantísima para poder dilucidar un poquito esta pregunta que siempre ha preocupado al hombre, ¿no? El origen de la vida, ¿en dónde se dio? Ante este panorama desolador, diría yo, de toda esta parte de contaminación, pero los esfuerzos que ustedes están haciendo en generar ese conocimiento, debe de haber un registro, ¿no? Debe de haber datos, me imagino yo, sobre todo esto. Platíquenme al respecto. Sí, bueno, pues algo de lo que estaba comentando Alejandro, pues es lo que se hace en el Laboratorio de Micropaleontología y Paleoceanografía del Instituto de Ciencias del Mar. Y pues con estas técnicas lo que estudiamos es el registro de todos estos sucesos, ¿no? Ya sean naturales o causados por el hombre, y cómo quedan en el fondo del mar. ¿Por qué hacemos esto?
hay una frase que dice que si uno no aprende de sus errores está obligado a volverlos a cometer, ¿no? Y pues afortunadamente para nosotros muchas de las cosas que han sucedido en este planeta nos pueden dar claves para entender qué estamos haciendo ahorita y para poder de alguna forma darnos cuenta de qué podemos esperar si seguimos trabajando en una línea determinada. Claro. Con respecto a la contaminación, los contaminantes tienen diferentes lapsos de vida que se preservan y en el sedimento marino pues se preservan por mucho tiempo, a veces por cientos, por miles o a veces hasta por millones de años, ¿no? Y afortunadamente este registro lo tenemos. En el mar podemos tener registros de hasta millones de años. Nosotros estudiamos registros de los últimos 100 años que, bueno, desde el punto de vista humano nos importan muchísimo, No, claro. pero también estudiamos registros a escalas de miles de años, ¿no? ¿Qué ha sucedido en el planeta en los últimos 100.000 años? Es muy importante porque hace un poco más de 100.000 años el clima de la Tierra era un poquito más cálido del que tenemos ahorita o del que preveemos que vamos a tener en los próximos años. Entonces, pues ahí tenemos ya un indicio de qué puede suceder, no solo con el hombre, sino con muchos de los sistemas terrestres. Y en el caso de los contaminantes en particular, pues comentaba yo que este registro del ISTOC que sucedió hace casi 40 años se encuentra bien preservado ahí. Hemos encontrado que también hay muchos registros más, no solo del ISTOC, sino probablemente de algunos otros accidentes anteriores que no fueron tan comentados porque todavía los medios de comunicación no estábamos tan intercomunicados unos con otros. Pero también en el Golfo de México, en las zonas costeras, pues desde los precolombinos sabían ya del origen de estas chapopoteras, ¿no? Que se llaman en el país y que son emanaciones naturales de hidrocarburos. Y bueno, esto también tiene sus efectos sobre las comunidades aledañas y estos efectos están preservados en el sedimento. Entonces, al estudiarlos en las columnas de sedimento del fondo del mar, podemos saber qué les pasa, ¿no? a los diferentes organismos, podemos saber cuánto tiempo tardan en recuperarse y podemos sugerir pautas para mejorar lo que estamos haciendo ahorita. No, y sobre todo que aquí estamos hablando de actividades agrícolas, de actividades industriales, de la contaminación antrópica, obviamente puesta, ¿no? Y me hablas de sedimentos y me surge otra palabrita que seguramente para ustedes también los confunde como a mí, foraminíferos, ¿no? Y alguien me dice, oye, hay acumulación de estos materiales foraminíferos y sedimentos, y le voy a decir, sí, María Luisa, claro que sí, conocidísimo. ¿Por qué no me platicas un poquito y sobre todo para que nuestros amigos de la audiencia lo entiendan mejor? Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, en el fondo del mar hay miles y miles de diferentes tipos de organismos, ¿no? Okay. Y unos de ellos son precisamente los foraminíferos. Los foraminíferos son como pequeñas amibitas, ¿no? Tienen un tamaño de alrededor de medio milímetro, más o menos. Necesitamos un microscopio para poder verlos. Pero estos organismos secretan en su mayoría un caparazón duro. Y cuando mueren, el caparazón duro se entierra en el sedimento. Entonces, conforme se va enterrando, tanto los foraminíferos como otros organismos, como partículas inorgánicas, como los mismos contaminantes, se van formando capas en el fondo del mar. Y en lugares donde no se perturban estas capas, podemos tener un registro, porque cada una de estas capas viene a ser como una fotografía instantánea de lo que sucedía ahí en ese momento. Es la huella. Es la huella, exacto. Tenemos ahí un rastro y un registro a veces muy, muy detallado de condiciones climáticas, de condiciones de contaminación, de zonas muertas. Por ejemplo, en los últimos años, en todas estas zonas costeras cercanas a las desembocaduras de los ríos, tenemos la huella de las actividades
industriales, la huella de las actividades de agricultura, de los asentamientos humanos, de los que están en este momento, de los que estuvieron en la antigüedad, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo del mar tenemos una huella prácticamente de todo lo que sucede. Y que afortunadamente podemos rastrear a través de lo que ustedes están haciendo. Y en este sentido, Martín, platícame, proyectos en desarrollo, porque ya sé por ahí, tengo información de que está por un lado los proyectos con respecto a los derrames petroleros, ¿no? Del Ixtoqui, pero también está lo de las zonas muertas y dispersión de nutrientes en el Usumacinta, que ya de alguna manera empezaste a tocar al inicio del programa. Fíjate que además de esta poderosa herramienta de reconstrucción de lo que sucedió en el pasado, que además nos permite entender, ¿no? Porque hay que entender qué pasa una vez que se arrojan unos contaminantes u otros. Hay otra línea que es muy importante en la que también estamos trabajando, que va encaminada a resolver y también a concientizar y que pudiera ser muy importante para nuestra audiencia. Y es que es el seguimiento. Así como damos seguimiento hoy en día, por ejemplo, al clima mediante satélites, es muy importante darle seguimiento a cada uno de los cuerpos de agua, a las zonas costeras y al océano en general. Y en ese sentido estamos desarrollando un programa piloto en México, porque en otros países como Canadá se hace de tiempo atrás, en el que damos un monitoreo, seguimiento con voluntarios. O sea que la gente, además de evitar contaminar en su casa, también puede ayudarnos a dar el seguimiento de qué está pasando en un lago, en el río, en la zona costera donde vive. Y esto es una labor importante porque no tenemos suficientes científicos para hacerlo, el gobierno tampoco tiene las estructuras que debería, y a quien más le importa es a las personas que viven en estos lugares. Tú lo dijiste claramente, la participación social es completa y absolutamente necesaria finalmente, ¿no? Y además la persona que está monitoreando aprende, se aproxima al problema, lo entiende mejor y eso va a facilitar las rutas de solución. Entonces ahí tenemos un proyecto piloto en Valle Bravo, que bueno, los lagos y las presas pues no son modelos a escala de lo que sucede en el mar. Sí, por supuesto. Y ahí tenemos una comunidad muy activa que vive de su lago y estamos tratando de arrancar este mecanismo de monitoreo voluntario y creo que hay muchos lugares de México donde se puede hacer. Entonces, la aceptación de la gente bien, es decir... Sí, de hecho la gente siempre pregunta, ¿cómo está? ¿No? Un poco con la visión como de un enfermo, ¿no? ¿Cómo está nuestro lago? ¿Cómo está el río? Los campesinos también, la gente que cuida árboles, en fin, todo el mundo le interesa saber. Y entonces, bueno, lo que estamos tratando de hacer es que participen y nos vaya haciendo una red de monitoreo, ¿no? Entonces, esa es otra área, digamos, complementaria a reconstruir con lo que ya sucedió, el darle seguimiento al presente. Entonces, invitar a la audiencia a participar en esto, a incorporarse en este proyecto o generar otros, porque también tiene que ser de dos partes, tiene que ser que lo quiera hacer la gente, las comunidades, ¿no? Nosotros lo hacemos con organizaciones civiles que están interesadas y que le dan un impulso. ¿Algún particular en un momento dado, una persona que quiera participar lo podría hacer? Pues sí, puede acercarse, ¿no? Sí, claro. Y con sus amigos, con su comunidad, ¿no? Organizarse, porque es una labor de grupos, ¿no? Bueno, así es que si alguno de ustedes está en estas zonas y pues están preocupados como todas estas personas que están participando, pues acérquese, ya en la pantalla estarán líneas de contacto para que usted pues se acerque con nuestros expertos, con los doctores que el día de hoy nos acompañan y que seguramente pues usted también podrá colaborar con todo esto porque necesitamos muchas manos. Fíjate que la frase que comentabas hace un momento también me traía a la mente lo que decía Einstein, ¿no? Sigan haciendo las cosas de la misma manera y los resultados van a seguir siendo los mismos. Y creo que ya está claro y lo hemos estado platicando en esta serie. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo pues por preservar lo que tenemos. Igual y no nos va a tocar por la cronología que esto lleva, pero para las generaciones futuras yo creo que sí vale la pena considerarlo. Y sobre todo, si hay gente que dice o niega el cambio climático, pues seguramente, espero que no, pero habrá personas que dirán, no pasa esto en los mares que me están diciendo, ¿no? Hay que añadirle a Einstein que seguirán siendo los mismos o peores. Porque en estos procesos, y es una parte clave de lo que consideramos cambio climático,
no hay linealidad. O sea, ahora sabemos que hay momentos de retroalimentación, hay modos comunes. Entonces, claro. no es que va a seguir estropeándose de a poquito, sino que de repente va a haber un salto. Una vez que se alcanza un umbral, hay ese salto. Y la eutroficación es un buen ejemplo. Claro. Vas fertilizando, no pasa nada, y de repente se mueren todos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, lo mismo se teme que va a suceder en el cambio climático. Sí. Entonces, ¿va a seguir lo mismo o peor? Claro. O sea, puede haber saltos ahí. No, y además para complicar un poco más el asunto, ya nos decía María Luisa, de repente regresamos a lo que aparentemente ya se había compensado, como fue esto de el derrame del Iztoc, por ejemplo, ¿no? 40 años y otra vez aparece, ¿no? Y bueno, pues ambos tipos de trabajos, ambos tipos de observaciones no solo se complementan, sino que se retroalimentan, Claro. ¿no? Porque lo que vamos aprendiendo de lo que estamos viendo en este momento nos ayuda para determinar mejor lo que estamos viendo en el pasado, y lo que vemos en el pasado nos alimenta para saber hacia dónde se va a dirigir lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Entonces, entre mayor detalle pongamos en ambas cosas, yo creo que si es importante estudiarlas al mismo tiempo, pues podemos sacar mejores resultados. Y definitivamente la agrupación de diferentes especialidades, pero también la agrupación de todas las asociaciones sociales, es algo que no solo es deseable, sino que es indispensable y necesario, ¿no? Claro, es necesario en este momento, y pues tenemos muchos kilómetros de costa, tenemos muchos cuerpos de agua continentales, tenemos una gran cantidad de recursos que ni siquiera nos damos cuenta que estamos perdiendo por desconocimiento, ¿no? Sin duda alguna. Entonces, pues sí, hay que involucrarse un poco más, hay que darlo a conocer mejor, y pues hay que hacer que la gente participe de la mejor manera posible. Ahí está el mensaje, ahí está la invitación, y sobre todo ya nos platicabas, le has desenterrado la historia en retrospectiva de lo que ha pasado, el cambio climático, esto de los sedimentos, y también les permite pues la predicción futura como para ver qué debemos hacer, y todos tenemos que participar. Regresamos ya aquí a la recta final de Mirador Universitario. No se vaya, ya volvemos. Desde un principio, la conformación del planeta nos permite que los polos tuvieran una polarización norte-sur y, por lo tanto, un positivo y un negativo. Cuando en los fondos marinos se deposita partículas de la columna de agua, pues estas llevan esta alineación de ese periodo en el cual están depositándose. Cuando desechamos algún material desde cubierta, vamos a poder detectarla perfectamente. Tenemos equipos que se utilizan desde el buque para poder ver los cambios magnéticos del fondo marino, y nos va a permitir acercarnos más a un sitio que es de nuestro interés. Si fuera para evaluar contaminación, porque hemos desechado mucho material metálico, podríamos ubicar fácilmente dónde está ese depósito. Pero si en un momento dado es una embarcación que naufragó, emite una cantidad muy grande de la presencia de este material mineral que está ahí depositado. Es un reto para nosotros trabajar con los arqueólogos, porque nos permite innovar, nos permite crear nuevas herramientas y crear nuevos métodos de estudio. Pues ya estamos de regreso. Les recuerdo que su opinión para nosotros es muy importante. Estarán todas las líneas de contacto en su pantalla para que pues establezca contacto, nos platique, nos externe sus preguntas, sugerencias de temas, etcétera. Y pues para nosotros será un gusto pues darle seguimiento, aunque sea ya después del programa, como usted quiera y mande usted. Recuerde que este programa se hace por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Y ojalá el mensaje que hemos recibido del día de hoy de la participación social, pues lo tengamos claro a través del conocimiento que realizan nuestros investigadores en nuestra casa de estudios y en muchas otras instancias. Interesantísimo esto del aprovechamiento del oleaje en el proyecto Realco Martín. Y por otro lado, también la dificultad para reducir los nutrientes. Cuando oímos nutrientes, todo es positivo. Pensamos que no hay problemas, y entonces cualquiera de ustedes podría decirnos ahora, y quieren reducir los nutrientes, pues como que para no generar confusión. ¿Con quién empiezo? ¿Contigo con lo de Realco, este esfuerzo interdisciplinario? Platícamelo todo. Mira, quizá conviene empezar por qué quiere decir Realco.
que es el renovador ecológico del agua de lagunas costeras. Perfecto. ¿No? Entonces eso ya nos da algunas claves, ¿no? Queremos cuidar en particular las lagunas costeras y la estrategia es renovar su agua. Ante la dificultad de quitar los nutrientes o de que lleguen ahí, pues la ventaja es que el océano nos ofrece una gran dilución, entonces renovar, darles más capacidad de carga a los sistemas. Esa es la otra solución, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto? Esto se patentó en la UNAM en 1988. ¡Wow! La primera patente, el desarrollo ha continuado y bueno, la parte más crítica es convencer a las autoridades y a la sociedad de que es importante hacer este tipo de acciones, invertir en estas soluciones. 29 años, mi querido Martín, en esto. Sí, a veces hay poca credibilidad en lo que puede hacer la ciencia del tercer mundo, y como este es un invento que es totalmente tropical, latinoamericano, pues quizás por eso no se ha tomado hasta ahora. Pero bueno, ahora ya está en construcción. Y orgullosamente mexicano, podríamos decir. Exacto, orgullosamente mexicano. La parte de ecológico es porque tú podrías renovar el agua con unas grandes bombas eléctricas o de gasolina y pues vamos a cambiar el agua, pero entonces estarías generando contaminación, ya sea a través de la quema de hidrocarburos o si usas electricidad por otro lado, ¿no? Entonces la estrategia de este proyecto es usar energía natural renovable y pues la primera que estamos utilizando es el oleaje, también se pueden usar las mareas. Entonces el Realco es una estructura sin partes móviles, que ese es un poco el truco, que captura el oleaje y lo transforma en un flujo de agua grande de 1 metro cúbico por segundo. ¡Wow! Entonces requirió de la participación de oceanógrafos físicos, oceanógrafos químicos, ecólogos, para armar todo el proyecto, y al mismo tiempo también va a ser un experimento. Porque cuando ya estemos saneando la primera laguna, vamos a estarle dando seguimiento a si en efecto va mejorando la condición como esperamos, ¿no? Sí, y obviamente, bueno, pues este modelo que esperamos tenga unos resultados muy positivos y ya se puede empezar a replicar en otras zonas del país o incluso extenderlo a otras áreas del planeta, ¿no? Por lo pronto de América Latina. Tenemos interesados de otros países de América Latina y también de México. Tenemos ya la idea de, por ejemplo, del gobierno de Quintana Roo de ir a visitar la inauguración para aplicarlo en la península de Yucatán. Entonces sabemos que seguro va a funcionar muy bien, pero además es un campo experimental, ¿no? Pensemos en positivo de que todas estas personas se van a interesar, vamos a recibir, y digo vamos porque me considero parte del equipo de nuestra casa de estudios, el apoyo necesario, porque finalmente esto nos involucra a todos los seres humanos, ¿no? Y creo que ya llegó el momento de meter las manos y de tratar de solucionar esto, ¿no? Ahora, la reducción de nutrientes, para que a nuestros amigos de la audiencia pues les quede claro qué es lo que queremos reducir. Pues es clave reducir los nutrientes para evitar este crecimiento masivo de algas que agota el oxígeno. Quizás aquí lo que sí es importante mencionar, que también es contraintuitivo, es que en particular en los nutrientes y posiblemente en otros contaminantes, el camino de vuelta no es el mismo que de ida. O sea que hacemos una alteración, pero a lo mejor para regresar a lo que teníamos antes tenemos que irnos mucho más abajo, y eso se demuestra en muchos lagos y cuerpos de agua que ya en otros países que van por delante en esta estrategia, sobre todo en Europa, algunos de Estados Unidos, y han estado limpiando sus cuerpos de agua, pues resulta que el regreso es más largo. Entonces son paradojas que hay que tener presente, que si estropeas algo, luego no le haces así y se pega solo, sino que hay más trabajo en regresar. Entonces por eso queremos una cosa muy poderosa como este bombeo de agua para hacer más corto el regreso. Y también por eso queremos estudiar cómo es ese regreso, para que a la hora de tomar decisiones se tenga presente lo que puede costar arreglar algo antes de estropearlo, ¿no? Ese debe ser un elemento de decisión en el futuro sobre si se tratan las aguas de desecho antes de arrojarlas o no. Pensar cuánto nos va a costar arreglarlo después. Exacto. Fíjense que en otro de los programas de esta serie pues hablaba de toda esta cantidad de energía potencial que tienen los océanos en términos de las mareas, del propio oleaje, ¿no? Y de todo este tipo de cosas, pues que precisamente pueden ayudar a tener fuentes de energía sustentable, renovable y que permita avanzar con este tipo de proyectos, ¿no?
Ok, interesante, hablaban también del caso Escocia, de los casos en Cuba y de todo lo que está pasando, donde hay esta inquietud similar a la nuestra, a la que ustedes me han externado el día de hoy. Pero bueno, llegamos a la parte final del programa, entonces el tiempo en televisión es inexorable. Yo quisiera pedirles una conclusión de lo que me han platicado el día de hoy, que han compartido con nuestros amigos de la audiencia, pero al final me gustaría que cerraran su conclusión con un ejercicio que hemos estado haciendo con nuestros invitados, que me definieran el problema que trataron el día de hoy en una palabra, si son tan amables. Entonces, empiezo contigo, María Luisa, no sin antes agradecerte tu presencia el día de hoy con nosotros y tu conclusión, y luego una palabra para definir este problema que quede de mensaje en nuestra audiencia. Adelante. Gracias, pues ha sido un placer estar aquí y creo que es muy importante que sepamos qué es lo que sucede con nuestras acciones, que sepamos que hay que estudiarlo y identificar las rutas necesarias para remediarlo o para, en su caso, mejorarlo, también es posible. Y creo que la palabra con la que yo definiría esto es conocimiento. Ok, y ya, afortunadamente estamos en ese proceso de generar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Martín, tu conclusión y tu palabra mágica, vamos a decirle así. Bueno, resumiendo, el problema de la huella es el exceso que estamos añadiendo de diversas cosas, nuestra acción que está presente en todos los cuerpos de agua, que son más frágiles que la tierra, ¿no? Los cuerpos de agua y el océano. Y mi palabra resumen en realidad es una expresión que sería, está en nuestras manos. Perfectamente, pues muchísimas gracias, Martín, por habernos acompañado. Y bueno, pues muchísimas gracias a todo este staff maravilloso, a todo el equipo de producción que hizo posible la transmisión de Mirador Universitario, pero sobre todo, muchas gracias a usted por el privilegio de su atención. Yo lo invito a que siga la barra de programación de Mirador Universitario, que nos acompañe en otras series, en esta que actualmente estamos compartiendo con todos ustedes, y sobre todo, la palabra que yo diría sería reacción. Seamos ahora una sociedad responsable, ya lo dijeron nuestros expertos, hagamos algo por salvar la vida de nuestro planeta. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo por supuesto el favor de su atención. Yo los invito a que haga el favor de seguirnos aquí en Mirador Universitario. Así es que hasta la próxima. Cuídese mucho, por favor. Nos vemos.